como siempre, como, como siempre un gozo, una tremenda alegría poder estar aquí frente a ustedes y compartir la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, Amén. la que nos transforma, la que nos da vida y la que nos enseña, Amén. ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros como iglesia? Que esto es lo bonito de esto, ¿verdad? Que esto es para nosotros, iglesia. Esto el mundo no lo entiende. ¿Por qué? Porque es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es Dios hablándole a su pueblo y porque eh, nosotros que hemos nacido de nuevo y que hemos entendido lo que es, la palabra nos ha confrontado y hemos aceptado el perdón de Jesucristo a través de su sangre preciosa. Entendemos estos misterios que realmente son misterios los que contiene la palabra de Dios y son misterios para la iglesia, son misterios para nosotros. Bendito Dios que usted y yo estamos aquí aprendiendo de la palabra de Dios. Bendito sea Dios por eso. Amén, amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el libro de Nehemías. Vamos a hacer una breve recordatorio de lo que vimos el lunes pasado. Hablamos del origen hebreo de Nehemías, de que significaba confortado por Dios, de los capítulos y los versículos que estaba conformados, 13 capítulos, 405 versículos, y de toda la historia, ¿verdad? De cómo era el libro de Nehemías, antes llamado Esdras 1, Esdras 2, y ahora en la actualidad, pues, Esdras y Nehemías. Hablábamos de que Nehemías era un laico, que era un copero del rey, hablábamos de que era un funcionario público, ¿verdad? Pero con un gran corazón y sobre todo de lo que pasa cuando alguien ora a Dios y pide dirección para hacer una obra en beneficio del pueblo, ¿verdad? Y sobre todo del pueblo de Dios, que es el pueblo judío, el que había regresado del exilio. Así en una panorámica general del libro de Nehemías, ¿verdad? Compartíamos de que, y que fue lo que vimos el lunes pasado, era del capítulo 1 al 7, que era la reedificación de las murallas, ¿verdad? En eso se centraba, en lo que pidió Nehemías al rey Artajerjes, permiso para ir a reedificar las murallas, la reedificación de las murallas y puertas de Jerusalén y de Judá, la oposición que hubo, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la parte 2, que es la renovación y reforma, y que comprende, o vamos a estar hablando, amados hermanos, entre el capítulo 8 al capítulo 13 del libro de Nehemías. Vamos a ver como 3 puntos generales. Uno, la gran lectura de la ley, ¿verdad? O sea, la palabra dada por Dios a Moisés, conducida por Esdras, la renovación, el punto, y otra al capítulo 3. Busquemos o nos centremos en el capítulo 8. Tiene como título Esdras lee la ley al pueblo. Dice la palabra de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y leyó, el versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando leemos, amados hermanos, este capítulo 8, ¿verdad? Cuando Esdras, el sacerdote Esdras,
lee el libro de la ley, toma el libro de la ley y lo lee al pueblo. En el versículo 5 nos damos cuenta que dice que el pueblo estuvo atento al libro de la ley, ¿verdad? Y vamos a compartir cosas o lo que pasó aquí muy interesante, ¿verdad? Acerca del encuentro con la ley, ¿verdad? Recuerde que el pueblo judío venía del exilio, venía de 70 años de exilio, lo cual aprendimos en el libro de Esdras, y venían de, de un lugar donde estaban. No eran, no era permitido, ¿verdad? No veían las mejores condiciones para meditar en la palabra de Dios y sobre todo en la ley. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Cuando nosotros miramos en este versículo 6 que Esdras bendice a Jehová y todo el pueblo responde amén, amén, y se humillan y adoran inclinados a tierra. Quiero hacer un poco de énfasis acerca de humillarse, ¿verdad? De inclinarse a tierra. Como el acto de postrarse, de doblar sus rodillas, incluso llegar a poner su frente, ¿verdad? En tierra. Era el acto de postrarse, era un acto de suma reverencia a un ser superior. Y reconocer, ¿verdad? Que ese ser superior era Jehová. Y habla después de esto, empieza a hablar la verdad y a reconocer Nehemías en esta oración, ¿verdad? El poder de Jehová como Dios creador, ¿verdad? Creador de los cielos o Dios de los cielos, se reconocía también a través de postrarse, de humillarse o de adorar, se reconocía el pecado cometido por los antepasados, ¿verdad? Se buscaba el perdón y la misericordia prometida a Abraham, Moisés, a David, ¿verdad? Como máximo exponente de la promesa del pacto de Dios con David y al mismo Salomón, ¿verdad? Por su grandeza y por lo que Dios hizo con él, mientras estaba de acuerdo a la ley de David, su padre, y al pacto de Dios. Cuando en esto miramos, ¿verdad? Que Esdras alzaba sus manos en el capítulo 6 y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. También en el versículo 7 dice, y hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y en el 8, y en la parte final, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Era interesante, ¿verdad? El ver cómo Nehemías, que había llegado como gobernador, ¿verdad? Enviado por el rey Artajerjes, propició, ¿verdad? Todo este cambio en el pueblo de Dios. Después de la reconstrucción del muro, ¿verdad? Y la reparación de las puertas, lógicamente lo que había dado seguridad, y como bien lo vimos en la clase anterior, cuando el muro fue terminado, dice, y las puertas temblaron sus enemigos. ¿Por qué? Porque había una ciudad de Jerusalén rodeada por sus muros y protegida, ¿verdad? Entonces, cuando miramos que se unían, ¿verdad? Y hacían entender, eso es muy interesante saber de que había una gran decisión de Nehemías y de Esdras, de que el pueblo no solo escuchara, sino que entendiera lo que la palabra de Dios decía, lo que la ley decía, ¿verdad? Porque era la ley lo que él les estaba leyendo, la ley de Adán Moisés, ¿verdad?
Entonces, y esto pasa, ¿verdad? Porque no era una simple lectura, sino que era un entendimiento. Miramos, ¿verdad? En los relatos de este capítulo de que se leía y que habían personas encargadas de entender, de descifrarle, de hacerle entender al pueblo qué era lo que lo que esa parte de la ley decía. Entonces, y por eso llegó el pueblo a ese estado, ¿verdad? De postrarse, de entender de que era necesario humillarse, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, como rey, como señor, como creador y como ser supremo, ¿verdad? Para la para el pueblo judío. En la actualidad, postrarse, o cuando nos postramos, perdón, estamos reconociendo, ¿verdad? Nuestros pecados y la superioridad de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos de que ellos son el Espíritu de Dios, ¿verdad? Tripartito representado en ellos y que debemos, ¿verdad? Esa humillación, ese respeto hacia el Ser Supremo, ¿verdad? Que es Dios, Creador, hacia Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador, y hacia el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Entonces, es interesante, amados hermanos, de que de esto que nos habla el capítulo 8 en el versículo 7 y 9, del 7 al 9, y también el versículo 12, que hacían entender al pueblo la ley, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque debemos de reconocer, ¿verdad? Y aceptar este principio. Y es que no puede haber un avivamiento, una renovación espiritual fuera de la palabra de el hombre es transformado y el espíritu del ser humano, porque nos encontramos con la palabra de Dios. A raíz de que encontramos la palabra de Dios, que la leemos y que la entendemos, ¿verdad? Por eso entendemos la preocupación, ¿verdad? De estos líderes, de Esdras y de Nehemías, y de los que servían, de los sacerdotes y los levitas, de esto de entender, ¿verdad? No solo escuchar, sino de entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo con la palabra de Dios podemos llegar a un estado, ¿verdad? De renovación espiritual. Es obvio que la palabra avivamiento está limitada para nosotros como iglesia, para nosotros los creyentes, y se refiere a que se encuentra, la palabra avivamiento se refiere a alguien que se encuentra en una condición espiritual muy baja y que fueron reavivados, renovados, restaurados a la mitad del poder de encontrarse en aquel momento con la ley, ¿verdad? La ley dada por Dios, que era los lineamientos dados por Dios. Igual pasa ahora, ¿verdad? Cuando nos encontramos nosotros con la palabra y la palabra nos confronta, la palabra nos lleva a entender ese nivel, ¿verdad? De lo pequeño que somos, de lo malo que somos, de lo infieles que hemos sido. Pero a través de eso, ¿verdad? Llegamos a un estado de arrepentimiento y somos renovados, somos reavivados y somos restaurados, ¿verdad? A través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos la palabra, entendemos que hemos pecado, entendemos que le hemos fallado a Dios. En el capítulo 9 del 1 al 3 nos dice: y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Quiero hacer, amados hermanos, acerca de lo que dice, hacer una referencia, ¿verdad? Acerca de lo que... Que me vine para acá porque ya no puedo agarrar el... Y... ¿Hola?
y se fue a quedar con un plato así de... Bueno, continuamos, amados hermanos. Entonces, quiero hacer una vez referencia acerca de lo que dice el capítulo 9 y el versículo 1, ¿verdad? Y acerca dice que se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Dice, buscaban cuando uno se dispone a buscar con estos elementos, la presencia o a presentarse delante de Dios, significa presentarnos en sacrificio, ¿verdad? En ayuno, en sacrificio nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios se glorifique en nosotros, para que el Espíritu nos vivifique, para que el Espíritu nos restaure y nos lleve a otro nivel, ¿verdad? A otro nivel espiritual. Y con silicio, yo reflexionaba, ¿verdad? E investigaba acerca de esto, de qué era el silicio, ¿verdad? Dice que el silicio generalmente era precedido, dice, después de rasgar su ropa y postrarse, o algunas veces postrarse en tierra. Y aquí dice tierra sobre sí, consistía también en echarse tierra o echarse ceniza, ¿verdad? El silicio. Y el silicio era una vestidura, dice, o era una vestidura de tela oscura y áspera, tejida generalmente con pelo de cabra, dice, o de camello. Y el silicio era un símbolo de profunda tristeza y de lamentación. ¿Por qué? Porque el pueblo cuando le fue leída la ley y cuando entendió la ley, ¿verdad? Que era el propósito, ¿verdad? Después de leer, el gran propósito era que la entendiera el pueblo. El pueblo se dio cuenta, ¿verdad? De lo que había pasado, ¿verdad? Y recuerde que estamos hablando del pueblo judío que había regresado del exilio y que recordaba, algunos habían visto la gloria de Salomón y los otros también recordaban a través de la ley, también sabían lo que había pasado desde la promesa de Abraham, desde Moisés, desde la liberación del pueblo de esclavitud de Egipto, de los reyes, de los profetas, de los tiempos de los reyes, de los profetas, y de todo lo que pasó, ¿verdad? Con la gloria de Salomón, con el exilio. Entonces, realmente cuando el pueblo escuchaba y entendió la ley, realmente el pueblo se postró y entendió, ¿verdad? De que realmente había fallado, le había fallado a Dios, le había fallado a Jehová, ¿verdad? Como creador, como Dios y como quien sustentaba, ¿verdad? Toda la vida del pueblo de Israel y que quería lo mejor y entonces entraba, ¿verdad? Con esto del silicio en una profunda tristeza y en una lamentación, ¿verdad? Por el pecado cometido, porque le habían fallado a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, acerca de esto, de cuando entendemos, cuando confesamos nuestros pecados, la palabra nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y a la verdad, ¿por qué? Y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿verdad? David decía, en pecado me concibió mi madre. Y también la palabra nos enseña que por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de judío, ¿verdad? Y es lo que nos relata el libro de Nehemías, ¿verdad? Cuando el pueblo se encuentra con la ley y entiende la ley porque se la explicaban y había alguien preocupado porque la entendiera, el pueblo se da cuenta, ¿verdad? De lo infiel que había sido. Y eso pasa también en la actualidad cuando nosotros leemos la palabra de Dios y somos confrontados, nos damos cuenta que somos pecadores. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando entendemos que hemos sido infieles y que entendemos que no hay otra forma, que necesitamos a Jesús, que necesitamos de la sangre redentora que nos limpia, que nos perdona. Y amados hermanos, bendito Jesús, porque cuando fallamos, cuando somos infieles, cuando el enemigo se presenta para acusarnos, sí, a usted y a mí, él se presenta para acusarnos. Jesús levanta la mano o se para y dice, momento, yo también pagué el precio por él, yo derramé mi sangre por él. Sí, yo derramé mi sangre por la hermana Daisy Trejo, decir, por la hermana Amanda Funes, ¿verdad? Y por todos, cada uno de los que estamos conectados, con el hermano Alex Rodríguez. Realmente Jesús, a través de la palabra, ¿verdad?
Cuando el enemigo nos acusa, él responde por nosotros y nos dice, ¿por qué? Porque hemos reconocido nuestro pecado, hemos reconocido de que le hemos fallado a Dios y que necesitamos a Jesús. Sí. Entonces, es maravilloso, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la humillación que el pueblo judío, a través de la lectura y la comprensión de la palabra de Dios, llega, ¿verdad? A este entendimiento y a este estado de reconocer su pecado, de reconocer su maldad delante de Dios, delante de Jehová, ¿verdad? Su creador. El capítulo 9, nos dice, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asagnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Sepatías, levantaos, bendecida Jehová, vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Pereseo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Cuando iniciamos esta lectura, amados hermanos, en el versículo 5, nos damos cuenta de que hay un reconocimiento de la grandeza de Dios. Después de haber escuchado la palabra, después de haberse arrepentido, postrado y mostrado arrepentido, ¿verdad? De todo lo mal y la transgresión, ¿verdad? Cómo había el pueblo prevaricado contra Dios, su creador, su Dios. Realmente esto exalta, ¿verdad? Y esta confesión lleva después a alabar y a exaltar el nombre de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Necesitamos alabar a Dios en nuestras reuniones, necesitamos exaltar su nombre, bendecir su nombre. Nuestra oración y el modelo de oración que Jesús nos enseñó es este, ¿verdad? Primero iniciar dándole honra, dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo primero, hermano. Alabar y exaltar el nombre de Dios como creador, como su Señor, como su Salvador. Pero debemos empezar así, haciendo gran reverencia, ¿verdad? El nombre de Dios, haciendo honor a su nombre santo, poderoso, digno, y a todos los nombres que tiene Dios, ¿verdad? Y cómo conocemos nosotros a Dios como misericordioso. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, empezamos, ¿verdad? A reconocer, ¿verdad? De que Dios es el ser supremo que está arriba de todo. Y que nosotros nos volvemos minúsculos ante su presencia. Estamos desnudos ante su presencia y que necesitamos urgentemente, ¿verdad? De la mano misericordiosa de Dios y de su poder redentor, ¿verdad? Para el éxito. Perdón, amado. En el capítulo 9, en el versículo, desde el 6 al 37, continúa hablando, ¿verdad? Acerca del Dios creador. Y un relato, leímos, ¿verdad? Aquí hasta el capítulo 9, de un relato de las muchas misericordias de Jehová para con el pueblo de Israel durante el éxodo de Egipto hasta llegar al día en que vivían después de haber regresado del exilio de Babilonia. Y después de haber reconstruido el templo con Edras, una condición que vimos anteriormente, la alegría, el gozo con que el pueblo construía los muros del templo, ¿verdad? Y ahora pues con Nehemías miramos la alegría, ¿verdad? Y sobre todo la reconciliación de un pueblo que busca la presencia de Dios, que escucha la palabra de Dios, que es confrontado por la palabra de Dios y que ese confrontamiento, ¿verdad? Con la palabra de Dios lleva a un reconocimiento de que Dios es el ser supremo y de que Él está por sobre todas las cosas. Amén.
En el capítulo 9, en el versículo 38, que es el último de este capítulo, nos dice, y el título dice, Pacto del pueblo de guardar la ley. El 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y las escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El 10 en el versículo 1 dice, y los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Alcasías, y Sedequías. Y después continúa una lista desde el 2, donde dice, estos eran los sacerdotes en el versículo 8, y los levitas, empieza a mencionar los levitas. El versículo 28 del capítulo 10 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra, de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Este es el producto, ¿verdad?, de lo que vimos anteriormente, Dios, de que hay un arrepentimiento, de que hay una profunda tristeza y una lamentación, ¿verdad? Por después de haber oído la ley y entendido de lo que había pasado, de lo que el pueblo le había fallado a Dios, de lo que el pueblo había sido infiel, aún Dios siendo fiel en medio de todas estas situaciones, ¿verdad? Usted recuerda todo lo que pasó el pueblo de Israel en el Éxodo durante los 40 años que anduvo en el desierto. Usted recuerda todo lo que pasó el pueblo de Israel cuando los reyes, ¿verdad? Cuando David, cuando él peleaba por ellos, cuando no había miedo de que alguien le hiciera afrenta al pueblo de Israel, Dios decía, están tranquilos, y él mandaba a su ángel y en la noche hería a todos los enemigos a espada. Y después, con todo esto de lo que vimos nosotros anteriormente acerca de los reyes, de que unos querían hacer el bien, pero volvían otros y hacían el mal, y hizo lo malo delante de Dios, algo que me da profunda tristeza mía acerca de que era la mayor o los reyes de Judá y de Israel, ¿verdad? Después del rey Salomón, pero después del exilio, todo el cuidado de Dios que Dios tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es fiel a su promesa. Él es fiel, ¿verdad? Y Él no miente, ¿verdad? No miente, es justo, y lo que Él dice sencillamente se cumple, ¿verdad? Por lo que habíamos hablado anteriormente de que la palabra de Dios es viva, es eficaz y sobre todo es eterna. Entonces, es interesante cuando miramos el versículo 38 y que habla acerca del pacto del pueblo de guardar la ley, y del 10, capítulo 10 del 1 al 27, ¿verdad? Es interesante, amados hermanos, ver de que en el 10, en el versículo 1, es Nehemías como gobernador, son los sacerdotes y son los levitas quienes dan el ejemplo y quienes son los primeros en firmar la promesa de la ley, de guardar la ley. Y después en el capítulo 10, versículo 28 al 30, el resto del pueblo, cantores, sirvientes, firman la promesa de guardar la ley. Y mire qué interesante, ¿verdad? Que cuando el pueblo empieza a entender la ley, se arrepiente, empieza a darle el lugar a Dios, a honrar a Dios, a saber de que Él es el ser supremo, sobre todo creador y fiel a su promesa, pero dentro de las promesas de lo que se firmó para guardar la ley, ¿verdad? Y que lo encontramos en el capítulo 10 del 30 al 38, una era la promesa de no dar hijos a extranjeros, ni tomar o emparentar con extranjeros. ¿Por qué? Lo aprendimos anteriormente acerca de lo que pasó con el reinado de Salomón, ¿verdad? Porque el declive, porque cae el reinado de Salomón, porque Salomón tomó mujeres extranjeras, ¿verdad? Y porque eran idólatras. Lo otro era sobre guardar el día de reposo, algo que Dios había dado y que incluía
no tanto el guardar el día de reposo, amados hermanos, de repente nosotros el día lo tomamos como, hoy en día lo tomamos como a descansar nosotros, pero realmente el día de reposo, el verdadero día de reposo, tenía que ver con darle esa honra y gloria a Dios y era un día dedicado a Dios, era un día de estar en el templo y de alabar, de servir a Dios, de olvidarnos de nuestro mundo exterior y dedicarnos ese día a Dios. Eso es el gran significado, ¿verdad?, del día de reposo para los tiempos del pueblo judío, ¿verdad? Y por eso tenía gran trascendencia porque pues era una ley de Dios. Otro punto era de traer a los levitas las primicias, los primogénitos, hijos, ganado, hijos, que los primogénitos eran hijos, eran ganados, o sea, vacas y ovejas. Otro, la ofrenda, los diezmos para los levitas, y estos a su vez, los levitas, que eran los encargados de recibir estas ofrendas y los diezmos, entregar el diezmo de diezmos a los sacerdotes. O sea, los levitas recibían los diezmos, pero también ellos daban a otros, ¿verdad? Compartían a otros. ¿A quién? A los sacerdotes. ¿Y cómo? Porque así lo estableció Dios, ¿verdad? Acerca de esto y de las primicias, de los diezmos, de las ofrendas, ¿por qué los levitas? Uno, porque dice que los levitas eran los ayudantes escogidos de Dios, o sea, establecidos por Dios para los sacerdotes en su ministerio en el altar y en el tabernáculo. El primogénito y las porciones consagradas pertenecían ¿a quién? A Dios. Y esas deberían ser llevadas al sacerdote. Y recuerde que Jehová le había dado esa promesa a Aarón. Cuando dijo, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos, por estatuto perpetuo. Entonces miramos que los levitas, por mandato de Dios y por mandato de la ley, ¿verdad?, eran los encargados de recoger las ofrendas, ¿sí? De los diezmos, las primicias, ¿y qué? Ellos eran los encargados de servir en el templo, ¿verdad? Y acerca del diezmo de diezmos, o sea, los mismos levitas no estaban exentos de diezmar, sino que de lo que recibían, ellos también deberían dar el diezmo ¿a quién? A los sacerdotes. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Y recuerde que el diezmo, ¿verdad? El diezmo era para Dios. Era llevado por el pueblo o por los israelitas para Dios. Pero Dios se lo dio a los levitas. Y los levitas debían compartir, o sea, llevar el diezmo de lo que recibían, o el 10% de lo que recibían, al sacerdote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso era la retribución de parte de Dios para los levitas por su servicio en el templo. Era importante, hermanos, para los levitas aprender, ¿verdad? Con esto del diezmo de diezmos, a ser dadores también, no solo a que ellos eran apoyados por Dios por medio de la dádiva del pueblo de Dios, o sea, de llevar el diezmo, el 10%. Sino que también Dios quería, con esto del diezmo, también aprender o enseñar a los levitas a que ellos compartieran, o sea, a que ellos dieran. El gran significado, amados hermanos, del diezmo, de ofrendar, de llevar presentes al altar o primicias, es que nos despojamos nosotros. ¿Para qué? Para Dios. Pero Dios de nosotros sabemos, pues, el pueblo de Israel también sabía de que Dios no necesita nada, ¿sí? Pero hay otras personas, hay otros hermanos, hay otros que sirven que necesitan. ¿Y cómo es eso? Esa es la retribución de Dios. Nosotros le damos a Dios y Dios se lo da a ellos, ¿verdad? Es una gran alegría, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos a la iglesia, al ministerio, nuestros diezmos y nuestras ofrendas y nos damos cuenta de que el ministerio anda haciendo labor social, que anda compartiendo con otros, que anda llevando alimento, que da una ayuda. Realmente es gratificante a nosotros como pueblo de Dios saber de que lo que le dimos a Dios, también la iglesia comparte a otros, comparte y miramos por qué, porque el sentido del diezmo es despojarnos, es dar, ¿verdad? Y al final nosotros
Entendemos, ¿verdad? Con esto de los diezmos y de las primicias y de otros diezmos y otras primicias que están establecidas en la ley de Moisés, ¿verdad? El mandato, según la ley de Moisés, hermanos, al pueblo de Israel iba más allá del diezmo. Realmente iba mucho más allá de lo que es el 10%, ¿verdad? Los diezmos, como bien les decía anteriormente, pertenecen o pertenecían a Dios. Y dice, yo he dado así, que son suyos para dar. O sea, para compartir con otros. Pero él los da a los levitas. ¿Por qué? Como pago a su servicio. De aquí, amados hermanos, que cuando un israelita llevaba su diezmo a los levitas, el cual prestaban según ley su servicio en el templo, estaba cumpliendo la ley y era heredero de la promesa dada según la ley. Y cuando un israelita no estaba dando su diezmo, ellos no le estaban robando al levita. Aunque el dinero terminaba con ellos, le estaba robando a Dios. Y eso nos enseña en Malaquía, ¿verdad? Que me estoy adelantando un poco acerca de esto. Yo compartirlo con ustedes acerca del y recibía el diezmo del dador y el levita, ¿verdad? Daba el diezmo de diezmos, o sea, lo compartía con el sacerdote. Y aparte de esto, según la ley, ¿verdad? Habían otros diezmos, habían otras ofrendas. También esto del diezmo y las primicias y las ofrendas incluía en la ley establecida por Dios, incluía dejar una porción de sus campos sin cosechar. ¿Para qué? Para que los pobres pudieran comer de aquellas porciones. También otro tipo de diezmo, bueno, de primicias, o sea, eran otras porciones, eran como ofrendas especiales que se llevaban, y algunas veces un impuesto del templo era requerido o un tributo especial, que eso lo puede ver usted en el libro de Nehemías, en el capítulo 10, en el versículo 32 y 33, donde se le pidió al pueblo que de impuesto. También incluye el diezmo era recolectado, o sea, otro diezmo era recolectado y distribuido no solo a los levitas, sino también al pobre, al necesitado y a las viudas del pueblo de Israel. Entonces, y también había otro que dice que para el pan de la proposición, las cosas santificadas para el fin. Imagínense, para ofrecer los holocaustos y otros, que es una serie de lineamientos que Dios da, ¿verdad? El propósito del diezmo es que nosotros aprendamos a depender de Dios. El propósito de dar, el propósito de despojarnos nosotros, es de saber que podemos, dando a Dios, alcanzar a otros, dando a Dios, compartir con otros. ¿Por qué? Porque nos despojamos. Y yo creo que todos los que hemos entendido esta palabra, cada vez que nosotros diezmamos, cuando nos piden nuestros pastores llevar víveres, realmente lo hacemos con alegría, con gozo, sabiendo de que usted y yo no vamos a estar ahí cuando sea entregado eso, pero Dios lo mira, ¿sí? Y que nos hemos despojado, ¿por qué? Porque Dios nos ha bendecido, porque Dios ha sido bueno con nosotros, su misericordia nos ha alcanzado y es necesario, ¿verdad? Compartir otros. Hay otros que necesitan saber que les digan, aquí les manda cuando nosotros nos despojamos y entregamos a Dios. ¿Para qué? Para que en el nombre de Dios sea entregada esa ayuda, en el nombre de Dios sea entregado esos víveres, en el nombre de Dios sea entregada esa ofrenda, porque ya sabemos que hay personas necesitadas aún dentro del ministerio, ¿verdad? Y fuera del ministerio, las cuales
necesitan. Y realmente Dios nos manda eso. El propósito, amados hermanos, les repito, del diezmo es despojarnos, aprender a despojarnos. No hacer nosotros solo como el asadón y decir solo mío, 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 yo quiero más y más. No, realmente el significado del diezmo, el gran significado es dar, es despojarnos. ¿Para qué? Para servir a otros. Usted da y se lo da a Dios. Y Dios, con esa ofrenda que usted le da, sirve a otros. Dios, la representación de Dios llega, la mano de Dios llega a otros. Realmente es una gran bendición saber de que nosotros podemos alcanzar a otros y de que esas otras personas pueden ver la misericordia en nosotros a través de un acto de fe, creyéndole nosotros a Dios, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas y con todo lo que podamos colaborar nosotros. Realmente Dios nos ha bendecido y aunque hemos pasado, no creo que alguien aquí, ¿verdad? Que no haya pasado un momento, una situación difícil, pero la misericordia de Dios ha sido tan grande que nos ha rescatado, que nos ha ayudado y que ha cambiado nuestro lamento en baile, que ha cambiado nuestra pobreza, que ha cambiado nuestro endeudamiento, ¿verdad? En un tiempo diferente. Bendito sea Dios por eso y bendito sea Dios porque cuando eso pasa nosotros entendemos que el plan de Dios es perfecto y que realmente Dios necesita de que nosotros nos para pasar a otros y para demostrar que Jesucristo nos ha cambiado, porque el amor de Dios nos ha abrazado y porque ese amor nos hace despojarnos y darle a Dios y compartir con otros. Amén. Bendito sea Dios, ¿verdad? Por esta gran enseñanza acerca de dar. Yo entendía esto cuando meditaba sobre esto, decía, realmente muchas veces no entendemos, ¿verdad? No entendemos, ¿verdad? Acerca del gran significado de lo que significa despojarnos nosotros y darle a Dios. Primero, darle el primer lugar a Dios porque dejamos nuestra confianza no en lo que tenemos, sino que dependemos de arriba, dependemos de Dios, dependemos de las misericordias de Dios y dependemos de las riquezas de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que traer sus diezmos a la alfolí y probadme ahora y abrir las ventanas de los cielos. Usted se imagina las ventanas de los cielos, ¿sí? De repente nos podemos imaginar las ventanas de una casa enorme, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las ventanas de los cielos, estamos hablando de algo inmenso, de algo que no tiene límite. Realmente es una bendición grandísima, ¿verdad? Poder entender lo que Dios nos enseña a través de esto, ¿verdad? De despojarnos y de dejar que Dios se glorifique en nosotros, que Dios retribuya, que Dios nos restaure y que Dios nos dé una vida plena. Pues como resumen acerca de esto del diezmo y las primicias y todo lo que le resumí, ¿verdad? Lo que se entregaba, es un poco difícil estimar exactamente a qué tanto ascendían las obligaciones de las primicias, de los diezmos y los primogénitos. Realmente era muy grande, ¿verdad? Pero en todo estaba implícito, ¿verdad? El hecho de compartir, el hecho de dar a otros, el hecho de despojarnos, el hecho de bajarle a nuestro ego y decir, doy, sí, comparto con otro. Amados hermanos, quiero en el capítulo 13, ¿verdad? No, perdón. En el capítulo 12, amados hermanos, en el versículo 27 y 28, la palabra de Dios nos habla acerca de la dedicación del muro que Nehemías había reconstruido, ¿verdad? Dice el 27, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta, con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citarras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Y el versículo 43 dice, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alborozo de Jerusalén fue oído desde los cielos. Es interesante, amados
hermanos, cómo en esto de la dedicación del muro, cuando fueron convocados, ¿verdad? Los levitas y cuando el regocijo, ¿verdad? Con que el pueblo judío celebró esta dedicación del muro, eh, tomando en cuenta que el muro significaba protección y significaba estar protegidos alrededor, ¿verdad? A través del muro, de la altura del muro, de las puertas, ¿verdad? Y que eso significaba un montón de situaciones, ¿verdad? Yo leí acerca de esto y decía que acerca de guardar el día de reposo, Nehemías mandó que el día de reposo no entraran porque llegaban comerciantes a vender y la gente se iba a comprar el día de reposo, ¿verdad? Y quebrantaba la ley dada por Dios a través de Moisés. Y esto cuando se reconstruye el muro, cuando los portones o las puertas son reconstruidas, dice que Nehemías dio la orden de que se cerrara y de que hubieran guardias, por decir así, en las puertas para que nadie entrara a vender. Y es más, a los que se quedaron a vender, algunos les dijo de que la próxima vez que se quedaran ahí, los iba a echar adentro y los iba a dejar ahí. Entonces, realmente miramos que, que cuando el pueblo de Dios, ¿verdad? Entiende esto y cuando hacemos algo para Dios y lo hacemos con alegría, con gozo, realmente empezamos a entender cuál es el propósito de Dios, ¿sí? Porque el hecho de hacer algo con alegría, con gozo, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el entendimiento, con lo que hemos entendido. Imagínese usted hacer algo a regañadientes, hacer algo así como que sin ganas, pero realmente cuando miramos la alegría de que el pueblo judío reconstruyó esto y la dedicación, la gran celebración que se hizo, el alborozo que se hizo, como dice aquí, yo diría en estos tiempos el alboroto que se hizo, ¿verdad? Y que se oía desde lejos. Es realmente llena, conforta saber cómo este pueblo, ¿verdad? Entendía en ese momento lo que se había hecho, ¿verdad? Y lo que representaba con la reconstrucción del muro para el pueblo judío. Pero también, amados hermanos, entendemos, ¿verdad? Y realmente usted recuerda que Nehemías era copero del rey, pidió permiso, el rey lo nombró gobernador de Judá, ¿verdad? O de Israel para reconstruir el muro y para establecer la ley con Esdras el sacerdote. Y todo que él iba adelante, que él firmaba, ¿verdad? El pacto por cumplir la ley, los levitas. Pero Nehemías, usted sabe que pidió permiso al rey Artajerjes para hacer esta misión, ¿verdad? Y se regresó. A mí cuando leí este capítulo 13 y que habla acerca de las reformas de Nehemías, y haciendo un análisis, una perspectiva de todo lo que pasó, ¿verdad? Todo lo que nos narra y nos describe el libro de Nehemías, de entender de que Esdras regresó a su puesto de copero, ¿verdad? Porque su permiso que le había dado el rey Artajerjes había caducado, había finalizado. Pero resulta ser que en el capítulo 13, cuando habla de las nuevas reformas, habla un nuevo retorno de Nehemías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta ser, y yo meditaba acerca de las palabras de Jesús cuando Jesús se lamenta sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Cuando yo leo este capítulo 3, hermanos, miramos, ¿verdad?, de todo lo que había hecho Esdras, todo lo que había hecho Nehemías, con la reconstrucción del muro, con la lectura del libro de la ley, con el arrepentimiento, con el convencimiento de pecado, con dar la gloria a Dios, con hacer pacto de cumplir la ley, ¿verdad? De todos, comenzando por el gobernador y los sacerdotes y levitas y el pueblo en general. Pero cuando miramos de que Nehemías se regresa a su puesto, ¿verdad? Porque venció su permiso y regresa en el capítulo 13 y nos damos cuenta que Esdras viene nuevamente a hacer lo que ya estaba hecho. Realmente, como le digo, entiendo y el lamento de Jesús acerca de Jerusalén, ¿verdad? De que
cuánto Dios quiso hacer con el pueblo de Israel, tenerlo junto, pero realmente no se dejó. Entonces, miramos en el capítulo 13, ¿verdad? En el capítulo 1 al 3, aquel día, dice, se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Nehemías regresa, ¿verdad? Y encuentra estas cosas, ¿verdad? Encuentra que los amonitas y los moabitas, extranjeros, estaban emparentados con los israelitas. ¿Y cuál era el problema con los amonitas y los moabitas, amados hermanos? Dice que el problema con los moabitas y los amonitas era de que no habían, cuando el pueblo de Egipto venía, por no haber recibido a los hijos de Israel con pan y con agua, sino que más bien pagaron a Balán para que los maldijera. Entonces, Nehemías vino, y recuerde que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? En el libro de Esdras acerca de un divorcio realmente en masa que hubo, ¿verdad? Por todos los que estaban casados con extranjeros y extranjeras. Viene Nehemías aquí y dice, todavía hay extranjeros aquí. Y resulta que eran estos, ¿verdad? ¿Y por qué? Lo aprendimos, ¿verdad? Porque fueron los que le pagaron a Balán para que maldijera al pueblo de Israel, aunque sabemos todos que esa maldición más bien se convirtió en bendición. ¿Por qué? Porque Dios no dejó que Balán maldijera al pueblo de Israel. Todos sabemos, anteriormente comprendimos, ¿verdad? Y entendimos lo que nos narra la Biblia acerca de lo que pasó con Balán, ¿verdad? Y que no pudo maldecir al pueblo de Israel. En el capítulo 13, en el versículo 4 al 9, nos habla de la expulsión de la cámara de la casa de Dios de Tobías, quien había emparentado con el sacerdote Eliasib. Mire qué interesante. Y por eso le hablo de que vuelve Nehemías, ¿verdad? Y que encuentra estas situaciones todavía. O sea, no se había purificado el pueblo de Israel totalmente. Habían cosas que arreglar todavía. Entonces se encuentra que la cámara de la casa de Dios, o sea, lo más sagrado, lo que era ocupado por sacerdotes y realmente solo por alguien establecido por Dios, había alguien ahí que estaba muy tranquilo viviendo, y que esa persona, o sea, Tobías, quien había emparentado con el sacerdote Eliasib. Cuando miramos eso, hermanos, podemos decir es un hecho significante, pero realmente era una gran afrenta, era un gran irrespeto a Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios era lo más sagrado, ¿verdad? Para Dios era su misma presencia ahí, y sabíamos lo que había en la casa de Dios, ¿verdad? Hablamos del templo de Salomón, del arca del pacto y de la presencia de Dios misma ahí, ¿verdad? Entonces, regresa Nehemías y encuentra este irrespeto, ¿verdad? En el capítulo 13, del capítulo 10 al 31, Nehemías reprende, en un resumen así, reprende por qué no les habían dado sus porciones a los levitas y por qué no estaban respetando el día de reposo. Recuerde que anteriormente hablamos acerca de que de cómo era el trabajo, cuál era el trabajo de los levitas en el templo, de servir, de recibir las ofrendas, de los holocaustos, y realmente cuando Nehemías regresa, ¿verdad? Aquí en el capítulo 3 y hace esta nueva reforma, se da cuenta que todo aquello que había establecido se había descuidado totalmente, y que el día de reposo se estaba irrespetando, no se estaba haciendo como mandaba la ley. En el capítulo 13, en el versículo 28, desde el 27 le voy a leer, y dice: obedeceremos a vosotros para acometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat. Bueno, aquí, amados hermanos, ustedes recuerdan la reconstrucción del
de los muros del templo con Esdras, ¿quiénes fueron los grandes opositores, verdad? Los samaritanos. Y hablaba en ese tiempo, les compartía a ustedes que eso era o sea, era más leña, ¿verdad? Acerca del odio de lo que el pueblo judío consideraba a los samaritanos como los más detestables seres humanos, ¿verdad? Porque se habían opuesto a la construcción del templo cuando regresaron del exilio, pero con Esdras y con Nehemías, ¿verdad? Se vuelven a oponer a la reconstrucción de los muros. ¿Y quién fue? ¿Ustedes recuerdan quién fue el mayor, perdón, el mayor precursor de detener la reconstrucción del muro? Era Sanbalat. ¿Y quién era? Era un gobernador samaritano, ¿verdad? Entonces, pero recuerda, resulta que regresa Nehemías, ¿verdad? En el capítulo 13, a ver cómo estaba lo que había hecho él con el permiso que le había dado el rey Artajerjes, y encuentra que el hijo del sumo sacerdote, Eliasid, escuche bien, el hijo del sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Quién era el sumo sacerdote? El que servía en el templo. Era yerno de Sanbalat. ¿Y quién era Sanbalat? Sanbalat era el gobernador samaritano. Entonces, dice en el capítulo, en ese, en el versículo, en el versículo 28 del capítulo 13, Sanbalat Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. O sea, Nehemías lo expulsó de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían que era un gran tropiezo, era alguien que estaba metido ahí que no era sano, no era sano. Y hablábamos anteriormente, amados hermanos, compartía con ustedes el cuidado que debemos de tener con quién nos vamos a aliar, con quién vamos a hacer alianza como hijos de Dios. Y aunque estamos en el mundo y no somos de este mundo, pero andamos aquí, ¿verdad? Pero debemos de saber con quién vamos a hacer alianzas, con quién vamos a construir, porque es posible de que esa persona que se une a nosotros no quiera construir, sino que quiera destruir, ¿verdad? Entonces, al final, amados hermanos, en el capítulo 13, en el versículo 30 y 30, en el versículo 29, les voy a leer, dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. El 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Estas son las partes, las palabras finales, amados hermanos, de Nehemías en este capítulo 13, en los capítulos 29, 30 y 31, y donde claramente nos da a entender de que él fue otra vez y puso orden, puso a cada quien en su lugar, a los sacerdotes, a los levitas, como los que servían en el templo, según lo establecido, ¿verdad? En la ley de Dios, y a los de la ofrenda, y al final, pues, dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Realmente es una bendición aprender, amados hermanos, de lo que Dios nos enseña, ¿verdad? O nos ha enseñado a través de este libro de Nehemías, de los procesos que el pueblo de Israel pasó, y sobre todo de la fidelidad de Dios, de la gran paciencia de Dios, paciencia que la sigue teniendo con nosotros, ¿verdad? Que la sigue teniendo con usted y conmigo cuando le fallamos. Realmente debemos presentarnos nosotros, sentirnos confrontados a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y postrarnos delante de su presencia, reconociendo de que somos necesitados de Dios, de que alejados de Dios nada podemos hacer, y de que sin Dios, usted puede caminar con Dios, pero realmente no le aseguramos que las cosas le vayan a salir bien, ¿sí? Realmente solo Dios nos asegura un éxito verdadero. Solo Dios nos asegura una felicidad verdadera, ¿sí? Mucha gente trabaja y es esclava del trabajo para hacerse más rico, para hacer más dinero, pero realmente de nada sirve eso cuando no está Dios en su compañía. De nada sirve eso cuando nosotros, cuando el ser humano aparta a Dios, realmente el ser humano se vuelve malo. ¿Por qué? Porque somos malos, somos producto del pecado.
y solo es Dios, solo es el Espíritu Santo, solo es la palabra de Dios la que nos confronta y nos ubique en el lugar que tenemos, ¿verdad? Y saber de que somos minúsculos delante de la presencia de Dios y que necesitamos ser lavados todos los días con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para ser hallados aprobados. No hay otra forma. No hay otra forma y realmente Dios es poderoso, ¿verdad? A través de lo que nos enseña con su palabra y me gozo yo de poder compartir con ustedes, amados hermanos, lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en este libro de Nehemías, ¿verdad? Poderoso de que Dios nos necesita como un instrumento, como no porque Dios no pueda realmente, la honra y la gloria es para Dios y bendito Dios que nos llama a nosotros, bendito Dios que nos ha escogido. Realmente miramos cómo Dios a través de los tiempos ha llamado a hombres y a mujeres, ¿verdad? Para que lleven a cabo su trabajo y bendito sea Dios que nosotros hemos sido llamados a esto. Amén. No sé si alguien tiene algo más que aportar, amados hermanos, acerca de este libro de Nehemías. Sé que me han pasado unos minutos, ¿verdad? Pero realmente es Dios dueño del tiempo, ¿verdad? Y bendito Dios por su vida, porque ha dispuesto de este tiempo para que aprendamos de la bendita palabra de Dios. Amén. 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 No sé si alguien quiere aportar algo acerca de esta enseñanza que nos deja el libro de la parte final del libro de Nehemías. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Bueno, ya que el hermano insiste, ¿verdad?, en preguntar, solamente quiero compartir que Nehemías es un gran ejemplo de liderazgo, ¿verdad? Él nos da un gran ejemplo de liderazgo porque aunque él vivía, ¿verdad?, en el palacio con el rey y tenía una condición diferente al resto del pueblo, seguía siendo esclavo. Entonces, él supo muy sabiamente hacer las cosas para que el rey le concediera el permiso, para que el rey confiara en que él iba a regresar y luego supo hacer muy sabiamente las cosas también para que todo un pueblo de dura cerviz, como lo dice el Señor que era el pueblo de Israel, pues lo siguiera, ¿verdad? Lo siguiera a hacer la reconstrucción del muro, ¿verdad? De Jerusalén. Verdaderamente que es toda una enseñanza, ¿verdad? Del liderazgo, la que nos da Nehemías, ¿verdad? En este libro, muy buena, muy interesante, ¿verdad? Y gracias, hermano Alex, siempre muy puntual, ¿verdad? En los aspectos y las características que debemos de tomar en cuenta. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Gracias, Amén. Pastora Flavia. Amén. ¿Alguien más? Bueno, amados hermanos, vamos a dar por finalizado este tiempo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Gracias por su favor y su misericordia, ¿verdad? Amén. Porque todo es para la honra y gloria de Dios y para la edificación de su pueblo, ¿verdad? Que somos nosotros, su iglesia. Vamos a orar para finalizar este tiempo, agradeciendo a Dios. Amado Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Padre, a través de este libro de Nehemías. Gracias, Señor, te damos por este hombre que tú usaste para llevar este ánimo, para llevar este mensaje
al pueblo judío, Padre. Gracias, Señor, porque esta palabra ha llegado hasta nosotros hoy, en este tiempo, Señor. Tantos años después, pero tu palabra aún vive, tu palabra es poderosa, Dios, y tu palabra nos enseña a través de este ministerio, Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que guarde su vida, guarde su entrada, su salida, su familia y sus necesidades. Padre, si hay alguno que tiene necesidad, te ruego, Dios, que extiendas tu mano de misericordia y que bendiga, Señor, su casa y su colonia y donde Amén. vive, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y Aleluya. bendice a esta nación también, Padre. Te rogamos misericordia para Honduras. Que este pueblo se acerque y se convierta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les Amén. bendiga. Amén. Un honor haber estado con ustedes. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén, Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Dios. Bendiciones. Bendiciones para todos, familia. Amén, amén. 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 Dios le Amén. bendiga, Dios le bendiga. Bendiciones.